cuál es el trabajo de un director musical dentro de una banda y a la hora de estar ya en el performance en vivo. ¿Qué pudieras decir un poquito de eso? ¿Qué responsabilidades tiene y qué debería de hacer? Bueno, pues yo creo que un director musical tiene que estar doblemente preparado, Ok, no solo con tu instrumento, sino también creo que debes conocer el trabajo de todos, de todos los músicos, el papel que juega cada uno, ¿no? Para en cualquier momento de improvisación que haga falta saber a quién tienes que indicar entrar o salir de la canción o demás, ¿no? Por otro lado, también tienes que conocer al artista muy bien, con el que estás tocando, con el que estás trabajando, o uh-huh, el artista o el cantante, para saber cuál es su enfoque y su dirección musical. Eso es importante, qué es lo que le identifica, qué perfecto. estilo le identifica, ¿no? Porque a veces, yo te voy poniendo ejemplos, ¿no? Como para Uh-huh. ponernos así bien prácticos. Pero pues puede ser un cantante que en los momentos más instrumentales lo que le guste es un estilo un poquito más rock y de Uh-huh. repente pues la banda está tocando algo más gospel. Y entonces es como que, ¿sabes? No Está entra. fuera de, claro, está fuera de onda o por lo menos estás haciendo sentir, a lo mejor la banda suena increíble, pero el cantante se siente como fuera de lugar, ¿no? Entonces tienes que saber en qué banda estás trabajando, ¿no? Cuáles son tus músicos, los músicos con los que estás y cuáles los gustos del artista, ¿no? A nivel musical. Y luego, pues, bueno, hay cosas tú tienes que saber qué performance quiere hacer el artista. Entonces, ahí tienes que trabajar la parte informática y saber llevar las secuencias y saber... bueno, hay directores musicales que lo llevan las secuencias o simplemente van con un tollback para hablar por dentro de los in-ears y entonces indican cuándo va a entrar la siguiente pista pues si las lanza el bajista, que a veces es nuestro Uh-huh. caso, pues indicar cuando entra o bueno, si hay algún tipo de arreglo nuevo que se acaba de hacer dentro del tour que se está llevando a cabo, pues hay muchas veces que el director musical es el que da la seguridad y el que indica cuándo va a entrar ese nuevo arreglo o ese tipo de cosas, ¿no? Casi siempre el tollback estás comunicándote un poco con los músicos y con el artista y sobre todo creo que antes eh, que indicar cosas nuevas simplemente es dar seguridad a la Perfecto. banda, ¿no? Por lo Entonces, que bueno, decías, no necesariamente el director musical tiene que tener las secuencias, ¿verdad? Eso creo que es una cosa que decías, pero sí debe de conocer perfectamente bien qué van a hacer y me imagino que regirse a un programa exacto. a algo que ya se pensó, ¿verdad? Sí, exacto. En los ensayos siempre se tiene que cuadrar la dirección del performance, ¿no? O del concierto y ver el set list, cómo van a ser las transiciones, qué es lo que incluso va a decir el cantante y cómo hacer el hilo conductor de todo el concierto, ¿no? Eso se prepara todo y luego ya, aunque todo el mundo lo sabe, pero está bien tú estar indicando, estar reforzando y que se sienta la banda bien segura, ¿no? Con respecto a lo de las secuencias, por ejemplo, Uh-huh. hay bandas que prefieren que lo lleve el bajista por el hecho, por ejemplo, eh, normalmente si eres guitarrista y eres el director musical, pero tú te encargas de las transiciones entre canción y canción, pues no te da tiempo a soltar necesitas las dos manos, ¿no? Es como que entonces hay que ver en qué momentos o quién lleva todo el peso, ¿no? En, entonces, pues si el bajista para de tocar, pues entre canción y canción, pues casi mejor que las lance el bajista, ¿no? Luego, en el caso del pianista, que en mi parte, que me ha tocado, bueno, me toca, pues me lo pongo siempre a un lado específico porque sé que con esa mano puedo liberarme y dar a la siguiente canción y demás. Entonces, es un poco ahí. Eso que decías creo que es bien importante para todos, que debemos de ser prácticos y buscar soluciones donde
a la hora de estar ya en el evento no se pierda la continuidad y se trate de mantener ese hilo conductor, como decías, ¿verdad? Sobre todo he visto que a veces ponen al baterista y le queda normalmente en la mano izquierda y mucha gente es derecha y le cuesta Exacto. mucho utilizar el mouse y yo he visto errores grandes en eso. Ahora en tu caso también tocas el saxofón, específicamente con Quique. Creo que ahí es donde, pues creo que sí es un poquito de organizarte muy bien y por eso decía siempre colocar las cosas en el mismo lugar, ¿verdad? Para que te sea Eso fácil es. pasar de computadora a piano a saxofón. Exacto. Siempre hay que, cuando tú mandas el rider de dónde, de cómo quieres el equipo y todo eso, lo que tienes que hacer es poner, indicar en qué lado, bueno, quién va a llevar las secuencias y en qué lado las necesitas, ¿no? Porque pues todo va bien estudiado y muy marcado. Y entonces yo siempre, pues las secuencias en el lado izquierdo, los teclados, el saxo en el lado derecho, porque es como son donde lo tengo todo estudiado, ¿no? Entonces como hay que estudiar también, parece un poco coreografía, ¿no? Pero hay que estudiar los movimientos y todo para que todo vaya pues bien rodado. Creo que algo bien importante de lo que estás remarcando es estudiar, ¿verdad? Lo que vamos a subir a hacerlo, porque creo que ahora, sobre todo en el tema de las iglesias, está muy de moda usar secuencias, pero no preparan en el ensayo cómo van a tirar las secuencias, qué va a pasar si en algún momento la computadora falla, porque es algo que puede fallar y se puede parar. Y pienso que deberíamos de establecer un proceso donde tengamos resuelto todo lo que puede suceder, ¿verdad? Exacto. Sí, ensayar es, bueno, es el punto número uno antes que cualquier otra cosa. Incluso, y yo me atrevo a decir que aconsejo siempre, cuando he hecho a veces, he dado alguna masterclass, alguna banda o cosas así, eh, creo que deben quitarse primero las secuencias, porque estamos en el 2020 y todo el mundo lleva secuencias, pero eso está bien para reforzar cosas, pero ha hecho que las bandas no suenen como un cañón, porque Okay. te guardas por detrás de las secuencias muchas veces, entonces como músico pierdes peso, porque... No, o sea, es un montón de cosas. Entonces, yo lo que hago es que siempre aconsejo, primero vamos a tocar sin secuencias. Vamos a hacer que Perfecto. la banda suene a banda de como sonaban en los 80, en los 90, cuando no había, No cuando había no todo había, eso. claro, cuando no había tecnología para hacer eso. Entonces ahí es cuando la banda amarra, ¿no? Cuando vas con el clic nada más y todos ahí a sonar. Y luego agregas las secuencias, entonces como que de repente el nivel de la banda subió mogollón, ¿no? Y si tienes un problema, la banda va a seguir ahí. Eso creo que es muy, muy bueno resaltarlo para los que están viendo esto, que de verdad, si no suena bien la banda, ponerles secuencias al final creo que es hasta contraproducente. Generas un montón de problemas. Me recuerdo hace varios años, me dice un muchacho en un evento, queremos sonar un poquitito la banda abajo de las secuencias. Y yo, ¿por qué? ¿Verdad? Cuando los empecé a Claro, escuchar uno por uno, dije, ah, no, ya entiendo por qué quieren sonar abajo de la secuencia, porque lo que sonaba era único, lo único que sonaba bien era la secuencia. claro, claro. No, eso es un error garrafal. Eso hace que, bueno, pues que salgas del paso en el momento y nadie, o sea, a lo mejor a nadie le suena raro o tal, pero cuando tú vas a eventos donde tocan varias bandas y entonces empiezas a ver un poco todos los niveles y demás, pues "Buah, esta banda suena muy bien". Y a lo mejor es la misma canción y todo y las mismas secuencias, pero la diferencia es que esa banda suena sin secuencias. Y Perfecto. luego las secuencias es para enriquecer, ¿no? Pero Creo que algo que podemos sacar de esto que decías es la secuencia es algo que se le puede agregar, más no es el centro, ¿verdad? Por lo que entiendo. exacto, No, no podemos depender de eso. claro, exacto. Hay que Ahora, prepararse bien con el sonido y todo para que no dependas de lo que suena en la secuencia, si no estás vendido. ¿qué programa te gusta usar en vivo para tirar las secuencias? Bueno, nosotros utilizamos antes Digital Performer, Ok. pero nos cambiamos a Ableton, Ujú. al Live, y creo que es lo mejor para nosotros. O sea, siempre hay un punto aquí en el que todo el mundo tiene sus opiniones y tal. Al final es lo que te funciona, ¿no? Pero en nuestro caso, nosotros usamos Ableton, tenemos todo el concierto de arriba a abajo, todo con los minutos que dura cada cosa y tal. Ahí mismo lanzamos el vídeo
y editamos todo. También como yo produzco en Ableton, para mí es como que estoy en casa todo el tiempo, ¿no? Perfecto. Tanto en el estudio como en directo. ¿Qué diferencia número uno pudiera resaltar entre Digital Performer y Ableton? Porque creo que Digital Performer es un software que por lo menos en Latinoamérica no es muy conocido, creo que en Europa es un poquito más conocido, creo que es un muy buen software, pero como decís, al final uno debe usarlo con lo que uno se siente cómodo. ¿Qué diferencia es la más grande que has notado entre uno y otro para que les hace bien para ustedes? Bueno, para mí la diferencia ha sido la edición Ok. de todo. Creo que es mucho más sencillo de editar todo y más fácil, y hay veces que tienes que adaptarte a algo, o sea, a conciertos en 15 minutos y tienes que editar a lo mejor una canción o no sé, para mutear, para poner... O sea, todo es como mucho más intuitivo, mucho más rápido y más fácil. Pero eso es en mi opinión. Luego, cada uno, a lo mejor hay un crack del digital performance y ya está. Y va más rapidísimo con todo, pero en mi caso, Ableton creo que es lo más rápido. Una cosa para amarrar lo siguiente es también producís, ¿verdad? Y producís cosas también con Quique y con otras personas. Y para producir usas Ableton. Exacto. Yo utilicé, bueno, si te cuento un poco, Ujú. al principio cuando me metí en el mundo de la producción, eh, tenía Windows antes, Sí, pues. entonces usaba Cubase, luego conseguí Ableton para Windows, y luego pasaron muchos años en los que prácticamente no producía nada, o sea, estaba como, me enfoqué solo como instrumentista, como director musical y ya, ¿no? Como muy ahí. Eh, Cuando volví otra vez a retomar la producción, eh, tenía un Mac, entonces utilicé Logic y después de, ¿qué te digo?, 2 años, empecé a trabajar con un socio, bueno, en realidad con dos, que son productores musicales también, que entonces ellos me dijeron que trabajaban con Ableton. Empecé a ver el programa, que había avanzado mucho después de muchos años, que Sí, pues. ya todo cambió un montón, ¿no? La forma de... Bueno, ya solo la visualización, ¿no? Cambió un montón y creo que lo hicieron súper bien. Vi que, bueno, en la gira también implementábamos Ableton y dije, bueno, pues, ¿y por qué no empiezo a producir con Ableton? Y cuando me metí, de repente como que eh, iba más rápido trabajando. Hay cosas que para mi gusto son mejores que Logic. Eh, pero bueno, de momento estoy con Ableton. Mañana a lo mejor te digo otro programa. No creo que algo que a mí me gusta de varios con los que he platicado sobre la producción es que uno debe de ir adaptándose y buscando en qué momento le es más útil porque sobre todo aquí en Guatemala, fíjate, muchos piensan que si no usa Pro Tools no sirve o no lo puede hacer bien, o si no es en Pro Tools no va a sonar bien. Y a mi criterio, pues no es así. Hay mucho software. Cubase es un excelente software, pero pues a muchos como no lo conocen dicen, no, eso no sirve. Entonces, creo que es muy bueno el punto que estás poniendo, que no porque no sea o X o Y, no va, pues son buenos los demás. Sí, en realidad todos son buenos. Y Pro Tools, por ejemplo, claro, yo iba a todos los estudios de grabación a grabar teclados y tal, y yo veía que todos los productores llevaban, en todos los estudios llevaban Pro Tools y era como el mítico, ¿no? De hecho, yo uso Pro Tools también para... En realidad uso Logic, Ableton y Pro Tools, cada uno para una cosa distinta. Logic, pues muchas veces me mandan proyectos, entonces edito ahí en Logic y me desenvuelvo porque lo sé. Ableton es con el que trabajo a diario y Pro Tools es con el que hago mezclo y la mezcla y el máster es como que pues prefiero hacerlo en Pro Tools. Pero todos son buenos, todos están bien. Nada más tienes que trabajar sobre ello, echarle horas y ya está. Ni uno suena mejor que otro, ni nada. Yo no lo creo. Al final eso es la creatividad Exacto, de cada uno, pero total. sí. Que a la hora, si vas a hacer un arreglo, vas a producir un arreglo, vas a producir una canción nueva, ¿con qué instrumento lo empezás a hacer? ¿Con el piano? Pues fíjate que no. Bueno, depende del proyecto también, ¿no? Y Uh depende de -huh. la canción. Pero, por ejemplo, ahora llevo como unos meses produciendo a un chico de Barcelona que su estilo es
prácticamente pop rock, un estilo como muy español, medio español, medio argentino, ¿no? Ok. Que eso es guitarrero a full, ¿no? Total. Entonces, pues cuando escucho las canciones sí podría coger el piano y tocarlo, pero es como que casi siempre intento como utilizar el instrumento que va a predominar o va a ser más importante dentro de la canción, y entonces ahí pues, cojo la guitarra eléctrica o la acústica y empiezo a desarrollar la canción, ¿no? Muchas veces yo creo que por mi parte yo produzco distinto dependiendo del instrumento que utilizo. Ok. Eh, por disposición muchas veces, porque cuando coges el piano pues al final tiendes a veces a hacer unas mismas inversiones o demás, y con la guitarra suenan distintas, entonces con la voz casa diferente. Entonces yo creo que siempre hay que tener open mind, o sea, hay que ser muy abierto de mente, y si puedes tocar todos los instrumentos habidos y por haber, mejor, porque te va a enriquecer mucho las producciones, ¿no? Eso que decís, he escuchado a muchos que dicen, esa es una canción que la hizo un guitarrista, porque los acordes están muy cómodos para un guitarrista, ese se escucha de un pianista. Entonces, creo que si alguien tiene la habilidad, porque sé que muchos están entrando a esto de la producción, pero quizás dominan un instrumento y a la hora de trabajar una producción, quizás sería interesante lo que decís, poder dominar uno, dos, tres instrumentos para poder tomar cada producción en diferente aspecto, ¿verdad? Exacto, total. Y además siempre caemos en, bueno, eso, sobre todo pianistas, lo noto mucho, pero te dan un tema para producir y de repente el piano es súper importante, le das a la siguiente canción y el piano sigue siendo súper importante, y todas las canciones del piano es como que es lo más, ¿no? Pero también, bueno, pues depende, ¿no? Cada uno. Luego hay artistas que prefieren, no, pues voy a producir con este porque me encanta cómo toca el piano y quiero que su piano, ¿sabes? Sus decisiones a la hora de tocar el piano suenen en mi canción. Entonces, bueno, pero creo que es bueno tener conocimiento de varios instrumentos y no tener miedo a tocarlo. Perfecto. Un par de cositas más. Uh-huh. ¿Estudiaste en algún lado para producción? ¿Cómo entraste en esto de la producción? Uf, pues no estudié en ningún sitio de producción, y te voy a contar un poco la historia así rápidamente, pero eh, yo estudié conservatorio de música clásica, pero siempre tuve muchas inquietudes con la música moderna. Estudié saxo, de hecho, Ok. el piano fue como el instrumento secundario y guitarra pues el tercero. y, y entonces, bueno, pues simplemente era el inquieto de las clases del conservatorio, porque a mí me gustaban todos los instrumentos, yo escuchaba canciones de todo tipo, no solo música clásica. Entonces, bueno, pues un poco por ahí empieza a ser un productor musical cuando empiezas a enriquecerte mucha música y empiezas a valorar todos los estilos, ¿no? Después tuve la oportunidad, cuando ya terminé de estudiar en el conservatorio, de grabar unos pianos para una cantante que se llama Jazz Jacob, que fue la que compuso la canción de Perfume a tus pies. Ok, ok. Ajá. Entonces nos fuimos a Estados Unidos, grabamos allí, y el productor con el que estábamos grabando, yo iba como pianista de sesión, el productor con el que grabamos al final de toda la sesión me dijo, oye, yo creo que tú podrías ser productor musical, ¿eh? Plantéatelo. Y entonces ya fui como las horas de vuelta del avión, como, ¿y qué hago con esto, no? O sea, y luego, pues bueno, después de tiempo de darle vueltas y querer meterme en eso, eh, hubo bueno, de hecho fue Quique el que yo le comenté un poco esto, que quería introducirme en la producción musical, y él me dijo, mira, porque claro, yo le dije, pues, ¿dónde puedo estudiar? ¿Cómo puedo hacer? Y dice, bueno, hay muchos sitios para estudiar, pero todo depende de la economía que tengas. Y por aquel entonces, o sea, vivía en casa de mis padres, ¿no? O sea, estaba estudiando saxo moderno por mi cuenta, y entonces estaba como en otra película. Y me dijo, bueno, pues si tienes la suscripción de Spotify eh, mensual, ya está. Eso es lo que necesitas para ser productor musical. Y al principio digo, bueno, pues no sé, pero claro, luego entendí, digo, bueno, es que lo único que hace falta es escuchar discos, un Perfecto. montón de discos, escuchar mucha música y meterte con el programa y empezar a producir a
a cantantes que, pues de tu iglesia, hacer cosas como un poco más locales, ¿no? Y probar y probar y probar. Y bueno, pues si no tienes la oportunidad de estudiar en ningún sitio, ese es mi único consejo. Hazte una suscripción de Apple Music, Spotify, Apple Music o lo que sea y empieza a escuchar música y lánzate. Ese dato que estás diciendo, nosotros no nos pusimos de acuerdo para que dijeras esto, sino que creo que es bien importante porque aquí, fíjate, en Guatemala el problema es que alguien estudia cómo usar un software de producción o un software Ajá. montado y ya es productor. Y creo que eso no es ser un productor. Ser un productor es alguien, primero, que tiene una capacidad de un estudio musical como el que tenés, que se nota a la hora de tocar y de que estás en el performance, pero también de tener ese oído y esa cultura de haber escuchado y empapado de tanta música. Creo que es lo que le da a una persona que quiere producir ya el hecho de decir, bueno, yo voy a producir algo, pero si no tenés de dónde sacar herramientas, ¿cómo las vas a poder llevar a cabo en un disco? Eso creo que es muy importante lo que estás diciendo, de verdad. No es dónde estudiaste, es que tengas el conocimiento musical para poder venir y ayudar a alguien a entregar un producto después. Exacto, eso es. Tú tienes que tener tu biblioteca de música en la Exacto. cabeza, ¿no? Exacto, totalmente, totalmente, porque a mí me gusta mucho, mucho, mucho el fútbol y uno a veces ve jugadores y uno dice, ¿cómo hizo eso en el momentito? Pero yo estoy seguro que lo practican, que lo entrenan, que no es que ahí se le ocurrió hacerlo, sino que durante la semana hay un proceso donde están intentando, 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 y creo que eso es algo que le va a ayudar mucho a la gente que está viendo este video para que se empapen de música primero, ¿verdad? Exacto, sí, totalmente. ¿Qué te gusta más, ser músico de sesión o estar tocando en vivo? ¿Qué te gusta más, la producción o estar en los conciertos? Pues fíjate, bueno, ahora porque nos hemos visto obligados Se acabó a ser todo. músico claro, a la producción, no, pero bueno, yo creo que he disfrutado muchos años de estar tocando en directo. Luego cogí con mucha pasión la producción y creo que estoy cómodo ahí, pero fíjate que cuando llevo ya, ¿qué te digo? 4 semanas, 5 semanas en el estudio y sin salir, es como que ya me pica el gusano de que necesito directo, ¿no? Es como que necesito escenario, ¿no? No por una cuestión de mostrarme ni nada, sino por la adrenalina que crea subirte a un escenario, tocar y compartir con otros músicos. Creo que es bueno tener las dos partes. Creo que es bueno. Es sano mentalmente también. Porque, bueno, pues eso. Si estás tocando en directo, pues compartes con músicos, tienes vivencias y incluso ves si tienes un criterio objetivo de arreglos también, porque ves que si hay arreglos que funcionan y hay otros que no. ¿Por qué? Porque tienes el feedback de la gente constante ahí, ¿no? No estás esperando a sacar una canción para ver qué feedback tiene y a ver si mola o no mola. Perdón, a ver si gusta o no gusta. Y, y eso por una parte, ¿no? Entonces eso te lo da el directo. Pero luego el estudio te da... fíjate que yo creo que soy mejor teclista por haber pasado por el estudio, porque es el sitio de análisis perfecto, ¿no? Ahí te grabas y ahí ves si suena bien, si no, los errores, incluso del tiempo. Yo me di cuenta que tenía un tempo que no era muy bueno y porque cuando llegué a producir decía, si yo grabo y no sé, no me baila un poco el piano, no sé por qué. Pero entonces creo que te hace mejor músico también, ¿no? Excelente. Eso decía Juanpi un día que en un videito que me mandó, que el grabar y exponerte al todo el proceso de la grabación te hace notar en dónde estás fallando y qué debes mejorar. Quizás en vivo, los que solamente han tocado en directo, no hay una forma quizás de escuchar realmente a detalle las cosas que suceden, ¿verdad? Y en directo a veces se Claro. cubren muchas cosas, ¿verdad? Sí, pasa que se disimula mucho en directo, ¿no? Y hay un papel ahí importante en el que la actitud del músico cubre muchas carencias técnicas. Y yo creo que hubo un tiempo que estuve ahí en eso, ¿no? Que, bueno, pues a mí me gusta moverme mucho en el escenario y compartir bueno, en este caso en la banda de Quique, con el batería Dan,
siempre nos estamos riendo y moviendo y demás. Y claro, yo me di cuenta que me había escondido mucho en eso y luego técnicamente igual no era tan bueno como pensaba, ¿no? Entonces fue bueno meterme en producción y ahora ser más perfeccionista, ¿no? En la ejecución. Perfecto. En los temas que tiene Quique, ¿has trabajado produciendo varios de ellos? Sí, en el último, bueno, en el proyecto que sacó de ayer y hoy, que era Uh-huh. como el versionar, bueno, la idea de ese proyecto era versionar canciones míticas, ¿no? De líderes de alabanza muy conocidos y canciones que nos gustaban mucho en los 90, intentar llevarlas un poco al sonido de ahora, ¿no? Pero sin perder un poco la esencia, que ahí era lo difícil, ¿no? Como que no te lo puedes llevar al otro extremo, ¿no? Entonces, bueno, de ahí pude producir 2 canciones. El resto de canciones las coproduje con el otro productor, que es David Esposato, que es bueno, nuestro bajista también Uh-huh. en algunas zonas de Latinoamérica. Y entonces hice El Milagro y Paz en la Tormenta. Esas son las 2 canciones que produje. Perfecto. Y luego en esta última producción he hecho, bueno, he grabado algunas cosas de pianos y de saxos también. Y bueno, pues luego toma de decisiones. La verdad es que las producciones con Quique me gustan mucho porque no depende solo de una persona, aunque uno lo Uh-huh. lleve, un productor sea el que lo lleve, pero luego hay un equipo detrás que está, bueno, pues un poco dando ideas, analizando, aportando ideas. Entonces, bueno, de alguna manera coproducimos todos juntos. Una cosa que me gustó el día que los conocí es la parte del saxofón y cómo lo han metido dentro de algo pop, digámoslo así, más pop latino, no sé cómo llamarlo, y de verdad creo que le da, te saca totalmente de lo que tenías en la cabeza y para mí fue algo muy, muy fresco. ¿Por qué empezaron con eso? ¿O siempre lo utilizaron? Nosotros lo usamos, cuando yo entré en la banda de Quique, empecé a usarlo, pero porque, claro, Quique vio que yo tocaba el saxo y dijo, bueno, pues a ver de qué manera podemos meterlo, ¿no? Luego ya empezó pues una onda un poco más electrónica y todo, el reggaetón, todo esto, donde de repente los instrumentos de viento se dan, ¿no? De repente ya no existen. Y después, al volver aquí, con este proyecto, el de ayer y hoy, y bueno, pues otras canciones, dijimos, bueno, pues, ¿por qué no tenemos más recursos y un poco enriquecemos un poquito más la performance con el saxo? Pero vamos a llevarlo al sonido o intentemos llevarlo al estilo de ahora, ¿no? O sea, a lo mejor no tener un saxo como muy smooth jazz, así muy melancólico, muy meloso, ¿no? Que a veces que eran más de los 80s o 90s, Exacto. sino llevarlo a algo un poco más funk. Y bueno, pues yo qué sé, lo probamos un día en Madrid, en donde hacemos las sesiones de las sesiones de ensayo Uh-huh. antes del tour. Ahí es donde probamos todo. Y bueno, nos funcionó. Y lo llevamos a directo y la gente le gustó y es como, bueno, pues seguimos con ello entonces. Para terminar, una cosa que a mí me llamó mucho la atención de eso es que ahorita decías que estudiaste en el conservatorio saxofón en la parte clásica, ¿verdad? Y me he Sí. topado con mucha gente en esto que estudió lo clásico y como que no quieren meterlo a lo moderno, a lo contemporáneo, y para ellos es como traicionar su escuela, su estudio, y ahí eso los va diluyendo y diluyendo y les cierra un montón de puertas. ¿Qué pudieras decirles a ellos específicamente de eso? ¿Cómo poder venir y mantener vigente algo que es un instrumento que es muy bonito, pero que quizás por cerrarse a la escuela que tuvieron, se cierran ellos muchas puertas, ¿verdad? No, totalmente. De hecho, cuando yo estaba estudiando en el conservatorio, yo decía, pues es que trabajar de esto, no sé, no sé hasta qué punto voy a poder trabajar de esto, y porque el saxofón clásico es bien extraño, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todo te aporta y hay que ver
En el caso de la música clásica, creo que es una base muy buena de técnica que creo que es súper necesaria. Yo creo que todos los músicos deberían estudiar clásico, incluso los guitarristas guitarristas eléctricos de rock y todo, tener una base clásica en el que ves posiciones, ves lenguaje, eh, todo te da muchísima técnica. Por otro lado, también te da musicalidad. La música Exacto. clásica, o sea, te da estudiar a Bach, a Mozart, pues a Stravinsky, a cosas más complejas incluso, ¿no? A Ibert, no sé, un montón. Todo te da una musicalidad que a la hora de enfrentarte a algo moderno, tú vas a aportar algo que los demás, que probablemente los demás no puedan aportar si no han estudiado música clásica, ¿no? Entonces, al final es un plus, ¿no? Es un plus, estudiar música clásica es un plus y utilizar esa música clásica en cosas modernas te hace ser mejor músico. O sea, lo que una de las cosas, si eres un músico clásico, lo que te va a dar la música moderna es poder improvisar, que la gente muchas veces si le quitas la partitura y no saben qué tocar, ¿no? Entonces, a veces es lo que hay que hacer, utilizar los recursos que tienes y lo que estás estudiando para hacer lo que más te apasiona, lo que más te gusta, ¿no? Perfecto. Sam, de verdad, muchas gracias por hacer un tiempo y por poder platicar. Ah, Para terminar, ¿qué consejo le das a la gente que se quiere dedicar a la producción, que quiere entrar en esto y qué crees que te ayudó al inicio, junto con la suscripción de Spotify, claro, para eso es poder lo crecer? primero, suscripción de Spotify. Segundo, creo que siempre estamos en continuo aprendizaje. Entonces, si te quieres dedicar a la producción, mmm, o sea, no pienses que por tener el Ableton y saber tocar el piano o tal, ya vas a ser el mejor productor del mundo y no, o sea, date la licencia para equivocarte y no te preocupes por haberte equivocado, ¿no? Eh, Ser productor musical, por otro lado, también es sacar lo mejor de cada artista. Entonces, no intentes imponer tus propias ideas, siempre intenta buscar lo mejor que es para el artista, ¿no? Y necesitas que el artista esté a gusto con lo que le estás aportando, ¿no? Entonces, si te dice que no te obceques, no, o sea, no te, ¿sabes? Es como que a veces uno que quiere ser un productor musical es porque tiene muchas ideas musicales, las quiere meter y ya soy productor musical. Y no tiene nada que ver contigo, tiene que ver más con los demás. Es ponerte al servicio del artista. Total. Entonces, bueno, pues hay que tener humildad también. En el mundo de la música hay que ser muy humilde y esto nos lo tenemos que recordar todos los días porque los músicos somos muy orgullosos. Y entonces, bueno, pues yo creo que es eso, prepararte mucho. Musicalmente te tienes que preparar mucho, toca varios instrumentos y, y nada, pues suscríbete a Spotify y escucha discos como si no hubiese un mañana. Sobre todo en estos días que hay mucho tiempo. Claro, ahora que tienes tiempo, dale ahí. Y para tocar en vivo, para tocar en directo, ¿qué crees que pudiera ser un consejo para los músicos que están empezando? ¿Qué te ayudó para poder mejorar y tratar de dar lo mejor en directo? Bueno, yo creo que primero y lo más importante es el sonido. El sonido es lo más importante en directo. Para ser buen músico, ya no solo técnicamente, te tienes que estar bien preparado y ejecución y todo, pero el sonido es súper importante. Total. Eso por un lado. O sea, te digo así un poco cosas que puedan estar un poco fuera de lo común. Eh, la actitud es muy importante en directo. Tú prepárate y todo, pero vas a tocar a un escenario donde la gente va a escucharte o a lo mejor no te va a escuchar a ti, ¿no? Entonces, tiene una actitud siempre aunque parezca que eres el protagonista, pero no lo eres, ¿no? Siempre ten esa actitud de servicio a la canción o al artista. Intenta no ser el protagonista en tu instrumento siempre. Eso es Perfecto. importante. Y escucha a los demás. Escucha al resto de los músicos y eres un equipo. Estás dentro de un equipo, es lo más importante.
Perfecto, te agradezco mucho. De verdad, yo sé que ya es un poquito tarde allá y Sí, ya se está oscureciendo, de hecho. que estés muy bien y que te vaya muy bien en esta nueva etapa también. Gracias por hacer el tiempo y te agradezco. No, pues gracias a ti por la oportunidad y bueno, pues cualquier cosa ahí en redes estamos, así que nos vamos ahí Perfecto. hablando. Eso es lo último, tal vez estás como Same Russo, ¿verdad? Para que Sí, te Same busques si te Ruzo, quisieran. Ajá. tanto en Facebook como en Instagram, Same Ruzo, con H, Ruzo, y todo junto, y ahí pueden escribirme, preguntarme pues, lo que necesiten. Pues ahí voy intentando cuando puedo, porque con el tiempo es complicado, pero voy colgando cosas de lo que voy haciendo, del estudio, de producción, de los directos con Quique, pues todo eso. Ahí vamos poniendo cosas y nada, ahí me pueden encontrar y hablarme de lo que sea. Ahí voy a estar para Perfecto. servirles. Ahí te pueden buscar también para producciones y cualquier tipo de cosas, ¿no? Exacto, eso es. Si necesitan cualquier cosa o quieren producir o clases de producción o lo que haga falta, ahí estamos, al servicio. Perfecto. Te lo agradezco. Que estés bien. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Igual.